Hombre murió de hipotermia al quedar atrapado, como vimos en su auto, en el bajo puente periférico y la avenida Mario Colín. El cuerpo fue localizado en la parte trasera del vehículo. La familia ya está realizando los trámites para que le entreguen el cuerpo. Miren nada más, el granizo alcanzó hasta los 80 centímetros y de alguna forma quedó, bueno, ya vi, quedó como atrapado este señor adentro del cubo de hielo en el que se volvió su auto, falleció. Hay muchas preguntas al respecto. Doctor Luis Antonio Gorordo del Sol, especialista en medicina crítica del Hospital Juárez de México. Doctor, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos en el estudio. Gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Oiga, doctor, pues ha causado muchas preguntas. Esto que pasó con este hombre, 40 años de edad, estuvo adentro de su automóvil unas 3 horas, atrapado como por una especie de bloque de hielo. ¿Qué pasa con el cuerpo humano en un caso como este para, pues, terminar en la muerte, doctor? Bueno, hay diferentes etapas de la hipotermia como una enfermedad, como una condición ambiental que puede producir problemas en el organismo. Y esto se debe a la baja temperatura. Empieza la hipotermia abajo de los 35 grados centígrados y de ahí hacia abajo la vamos clasificando en leve, moderada y severa cuando ya está incluso por abajo de los 30 grados del cuerpo, no del ambiente. Y eso genera diferentes problemas que van desde problemas de la coagulación, problemas de temblor que hace que el cuerpo consuma más energía y finalmente una de las complicaciones más serias de la hipotermia son las arritmias cardíacas. El corazón se enfría tanto que empieza a tener arritmias y eso puede producir un paro cardíaco y desafortunadamente la muerte de una persona como la de este caso que sucedió anoche. Oiga, doctor, ¿el cuerpo humano está a una temperatura más o menos constante de 37? Doctor. Exacto, entre 36,5 y 37 grados. Depende mucho del ambiente, de la población, pero puede ir incluso algunos autores desde 35,5 hasta 37,5 y de ahí un rango que nos ayuda a mantenerlo normal, ¿no? 35,5 a 37,5 nos mantenemos en la temperatura normal, los seres humanos con nuestro propio termostato, digamos, ¿no? Si estás en un aire acondicionado, si estás en una calefacción, el cuerpo se regula. En este caso, usted me dice hay 3 tipos de hipotermia: leve, moderada, severa. Leve significa que baja tu temperatura, ¿cuánto, doctor? Que puede ser lo que le pasó a uno de los bomberos también, que sufrió una hipotermia leve y que fue llevado al hospital. Claro, la hipotermia leve es aquella que está entre los 33 y los 35 grados, o sea, ya bajó medio grado a 2,5 grados por debajo de nuestro límite inferior. Ajá. Y eso ya empieza a tener síntomas como entumecimiento, obviamente sientes el frío, ¿no? Estás temblando, tienes como decimos, piel de gallina, empiezas a temblar, empiezas a tener entumecimiento, incluso algunas personas pueden estar un poco como confundidas, ¿no? Y esto requiere algunas medidas muy sencillas como es calentar a la persona, quitar las prendas mojadas o las prendas húmedas, taparlo bien y generalmente con eso es más que suficiente. Okay. Después tenemos la hipotermia moderada. Que puede ser lo que le pasó al señor de la gasolinera. ¿Se acuerda que estaba ahí trepadito, subidito en una bomba de gasolina, lo sacan, tenía una hipotermia y le calientan el cuerpo y listo, ¿no? Él estuvo ahí como 3 o 4 horas. Y esa es la hipotermia leve, de 33 a 35, se trata en casa, calientito y un abracito y ya. ¿Y la moderada, qué temperatura es? Generalmente se trata incluso en el prehospital y se van a casa. La moderada va de los 30 a los 33, vamos bajando otros 3 grados, ¿no? Y en esta ya tenemos, entramos en la segunda fase de la hipotermia, en donde ya puede haber algunas arritmias, no letales, pero arritmias cardíacas, puede haber problemas en la presión arterial para regular la presión arterial, en especial en pacientes que ya tengan problemas de la presión arterial, y además ya empezamos a tener problemas como por ejemplo los labios morados, los dedos morados, y empezamos a tener trastornos del pensamiento, de la conciencia, de la memoria, ¿no? Ajá. Y obviamente hay problemas en otros sistemas, pero esos son los más importantes, el neurológico y el cardíaco. ¿Y eso cómo se trata ya en el hospital? ¿Eso sí requiere hospitalización? Generalmente los pacientes que ya entran en una fase 2 de hipotermia, en la hipotermia moderada, requieren hospitalización. Sí, utilizamos diferentes métodos, como por ejemplo el calentamiento con sábanas térmicas. Básicamente es un calentador de aire tibia que va calentando lentamente el cuerpo del paciente
y utilizamos incluso soluciones intravenosas a cierta temperatura tibia para que puedan recalentar ahora sí por dentro, ¿no? Soluciones tomadas o por una sonda y soluciones intravenosas como un suero tibio para ayudarle a calentar al paciente ya no solo desde afuera, sino desde adentro también. Oiga, doctor, y en este caso de este hombre de 40 años que sufrió la hipotermia severa, ¿qué significa, doctor? Primero significa que su temperatura corporal estuvo muy seguramente por debajo de los 30 grados centígrados y eso generó que todo lo anterior se agudizara, ¿no? Que las arritmias fueran arritmias más graves, que él probablemente tuviera un paro cardíaco, un paro respiratorio y eso seguramente lo llevó a fallecer si es que fue realmente la hipotermia la causa de la defunción, del fallecimiento. Tiene alteraciones para respirar, se empiezan a quedar dormidos por la hipotermia, el cerebro empieza a funcionar mal, generalmente están inconscientes los pacientes. Algunos, por suerte, alcanzan a llegar al hospital y en el hospital reciben tratamiento y pueden ser recalentados de forma exitosa y, bueno, después empieza la etapa de rehabilitación. Pero, pues, este caso desafortunadamente sucedió fuera del control hospitalario y el paciente falleció. Menos de 30 grados, él presentó, evidentemente él pasó por la leve, por la moderada, hasta llegar a la severa, es decir, síntomas de frío, se empezó a entumecer, lo que sentimos todos cuando estamos en un ambiente muy frío, entumecimiento, le empezó a cambiar la presión arterial, le empezó a tener arritmias, hasta que se quedó dormido, probablemente, y sufrió un paro cardíaco. Pues qué fuerte. Qué fuerte, doctor. ¿Cuántas horas tiene que estar expuesto un cuerpo, un ser humano, a un ambiente, no sé qué temperatura alcanzaría el coche, así cubierto de hielo? ¿Cuánto tiempo un ser humano resiste esa temperatura? La verdad es que es muy variable y depende de cada sujeto, de cada persona. Hay personas que están acostumbradas a vivir en condiciones de frío, ¿no? Estamos hablando de las personas que viven muy al norte, muy al sur o en altitudes, valga la redundancia, muy altas y que están acostumbradas al hielo, a la nieve y a estas temperaturas prácticamente todo el año. Sus cuerpos se vuelven más resistentes a la hipotermia, además de que ya conocen las medidas preventivas. En cambio, en lugares donde normalmente no hace tanto frío como lo pasó anoche, pues no estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo lo tolere. Esa es una razón. Y la otra no solamente es el tiempo, sino qué tan rápido, qué tan abrupta es el cambio de temperatura. Puede haber un cambio muy gradual y el cuerpo tiene tiempo de ir compensando la temperatura hasta que pues, lo logra estabilizarse. Y hay cambios de temperatura tan bruscos como seguramente sucedió en este caso que no le dan tiempo al cuerpo de compensar el cambio de temperatura, de empezar a generar más calor, ¿sí? para nivelarse. Entonces, mucho depende del tiempo, pero también es qué tan frío está. No es lo mismo que toleremos, no sé, tal vez 15 grados centígrados ambientales que una temperatura de 0 o de 10 bajo cero, como en algunos lugares, ¿no? Bueno, pues durísimo porque desde anoche, oye, ¿cómo es posible? Nos preguntaban cómo hipotermia, cómo en el coche, ¿por qué no se bajó? ¿Por qué no prendió la calefacción? No sabemos qué pasó, qué vivió él dentro del auto. Si el auto se selló con el hielo, no lo sé. Si el automóvil seguía encendido con la calefacción o dejó de funcionar. Hay un montón de factores. Lo cierto es que se quedó atrapado ahí adentro durante 3 horas por lo menos y sufrió de hipotermia severa, lo que lo llevó pues a perder la vida. Se quedó dormido. Sí, definiamente este caso es multifactorial, ¿no? El atrapamiento, el frío, la temperatura, el mismo CO2, el dióxido de carbono que produce, el monóxido de carbono que produce el coche, que se pudo haber quedado encerrado ahí. ¿Se asfixió? Entonces sí, eso se pudo asfixiar también, ¿no? Es una mezcla de todo lo que pudo haber pasado a este hombre. Pues qué duro, doctor. Pues a mantenernos atentos, por supuesto, en pleno verano. Mire de lo que estamos hablando, qué cosa, ¿no? Doctor Luis Antonio Gorordo del Sol, muchas gracias. A la orden.